Hola chicos, el día de hoy vamos a seguir con el tema que hemos venido estudiando semanas atrás, hidrostática. El día de hoy vamos a tratar el último tema para terminar este contenido que se llama Ley de Boyle, que es la ley de la compresibilidad de los gases. Para la comprensión de este contenido vamos a trabajar con nuestro material de estudio número 1, hidrostática, de la página 20 a la página número 22 de nuestro material de estudio, ¿ok? Como repaso, recordemos que la hidrostática se encarga del estudio de los fluidos, ¿verdad? De hidrostática estudia los fluidos. Y los fluidos los tenemos de dos tipos, en forma de gas y forma de líquido. Cuando hablamos de los fluidos entre gas y líquido, ¿cuál de ellos dos se podía comprimir? Recordemos que el que se puede comprimir es el gas. Ese es nuestro tema del día de hoy. Por eso vamos a estudiar la ley de Boyle, que habla sobre la compresibilidad de los gases. Bueno, la compresibilidad de los gases es una relación entre presión y volumen. Esas son las dos variables que vamos a estudiar hoy. Presión, que ya lo hemos estudiado en días atrás, y el volumen, el espacio que ocupa un objeto en una determinada área. El concepto, el volumen y la presión de un gas a temperatura constante tienen una relación funcional de presión por volumen. Es constante si la temperatura es constante. ¿Ok? Observe los siguientes casos a temperatura constante. Ahorita vamos a hablar sobre esos casos que vamos a ver aquí. Recordemos que en clases vimos que los gases se pueden comprimir. Recordemos que siempre preguntábamos que me dijeran dos formas de aumentar la presión de un gas. Digamos, para recordar rápidamente, yo tengo un recipiente y dentro de ese recipiente tengo tres moléculas de gas. Una, dos, tres. ¿Verdad? Este recipiente tiene un volumen V, que es el tamaño del recipiente, y va a tener una presión P. ¿Qué podemos hacer para aumentar la presión de ese gas? Yo quiero pasar de esta presión pequeña a esta presión grande. ¿Qué puedo hacer? Hay dos formas de hacerlo. Y nosotros la vimos, ya está, por ahí escucho que me están diciendo. Una de las formas es metiendo más gas dentro del recipiente. Ahí tenía 3, ahora va a tener 4, 5, 6. Al aumentar la cantidad de gas dentro de ese recipiente, aumenta la densidad, y al aumentar la densidad de ese gas, aumenta la presión. En este caso, el volumen fue el mismo. Ese es el caso 1. Otra forma, ¿cuál sería? Bueno, que yo agarre este gas y lo pase a un recipiente más pequeño. Entonces las moléculas de gas ahí se ven obligadas ahora a unirse más. Y en ese caso, la presión también va a aumentar. Solo que el volumen ahora va a ser más pequeño. Y eso lo vimos en clases. Recordemos que para aumentar la presión de un gas, hay dos formas. Ponemos más gas, ¿verdad? O pasamos estas tres moléculas de gas a un recipiente más pequeño, lo que hace que se unan, que aumente la densidad y por consiguiente que aumente la... Esa es básicamente la ley de la compresibilidad de los gases. Los gases se usan al comprimirlos en muchas ramas de la industria, pinturas en aerosol, algunos medicamentos que se usan para el asma, bombas hidráulicas, suspensión de algunos vehículos usan el gas en unas bolsas y hacen que el auto se levante a conveniencia. Eso es gracias a la ley de Boyle, porque los gases se pueden comprimir. Bueno, aquí nosotros podemos observar las siguientes figuras que tengo para explicar la presión con la ley de Boyle. Tenemos aquí tres casos, el caso 1, el caso 2 y el caso 3. En todos ellos podemos ver lo siguiente. Aquí la presión es 1, luego cuando pasamos a un recipiente más pequeño, la presión aumentó en 2, y lo paso a otro recipiente más pequeño y la presión aumentó en 4.
Si podemos ver, conforme disminuye el tamaño, la presión va aumentando. ¿Por qué? Porque el gas que está dentro se va a comprimir. Esa es la ley de Boyle. Entonces vamos a ver esto. Vea, inicialmente tenemos este recipiente con una temperatura constante, que eso no nos va a interesar en este tema por el momento. Dice que la presión vale 1 cuando el volumen es 8. Ok. ¿Qué pasa si yo llevo este gas a un recipiente de la mitad del volumen? Vean, pasó de un volumen 8 a un volumen 4. ¿Qué le pasó a la presión? Aumentó de 1 a 2. Es una relación inversamente proporcional. Si una sube, la otra baja. Vean, si el volumen disminuyó a la mitad, la presión aumentó al doble. Ahora sí, veamos aquí. Este volumen tiene un valor de 4. Pues lo voy a pasar a la mitad, a un volumen de 2, que le volvió a pasar a la presión otra vez. Volvió a aumentar. Porque como les dije, es una relación inversamente proporcional. Si la presión sube, es porque el volumen bajó o disminuyó. O en su defecto, puede ser así. Si la presión baja, es porque el volumen sube. Esa es una relación inversamente proporcional. Al saber esa relación se nos puede facilitar muchas cosas. Porque si yo sé que una variable aumenta, la otra va a disminuir en la misma proporción. Como en este caso, volvámoslo a ver. Ajá. El volumen es 8. Se reduce a la mitad a 4. Luego se reduce otra vez a la mitad a 2. Entonces, si el volumen se está dividiendo a la mitad, la presión va a aumentar al doble, vean. 1, 2, 4. Muy bien. Aquí tenemos la relación que les expliqué arriba. Si la presión sube, es porque el volumen baja. Bueno, esa sería nuestra ley de Boyle. Para trabajar con la ley de Boyle tenemos la siguiente ecuación. La voy a escribir aquí a la par para tener un poquito más a nuestro estilo, a mano. Que dice que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Es la ecuación que tenemos aquí. Ok, en ese tema la presión se puede trabajar en atmósferas, en pascales, en kilopascales, el volumen se puede trabajar en metros cúbicos, centímetros cúbicos, litros. En ese tema no hay que hacer conversiones. Con la unidad que venga, con esa unidad trabajamos, ¿verdad? Nada más hay que saber las diferencias, que la presión se puede dar en pascales, en atmósferas, y que el volumen se puede dar en metros cúbicos, centímetros cúbicos y litros. Muy bien. Eso sería para nosotros trabajar con la ley de Boyle. Porque esta igualdad lo que nos dice es que hay un antes y un después. Aquí está el gas en condiciones iniciales, que digamos que está en un recipiente, ¿verdad? Con una presión 1 y un volumen 1, y yo lo paso a otro recipiente, bueno, digamos que va a pasar a un recipiente más pequeño, entonces va a tener una presión 2 y un volumen 2. Eso es lo que dice esa ecuación. Muy bien. Para seguir trabajando en orden, vamos a despejar las variables de esa ecuación. De esa ecuación podemos despejar presión 1, podemos despejar presión 2, podemos despejar volumen 1 y podemos despejar volumen 2. Vamos a hacerlo en nuestro cuaderno. Como ustedes pueden observar, todas las variables P1, V1, P2, V2, o P sub 1, V sub 1, P sub 2, V sub 2, mejor dicho. Todas se están multiplicando, entonces si yo quiero despejar cualquiera de las variables, las otras van a pasar a dividir. Vamos a despejar P sub 1. Hay que dejarla sola. ¿Qué está haciendo V1 aquí? Multiplicando pasa a dividir, entonces quedaría presión 2 por volumen 2 entre volumen 1. ¿Ves? Ahora vamos a despejar presión 2. El V2 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Presión 1 por volumen 1 entre volumen 2.
Vamos a despejar ahora volumen 1, hay que dejarla solita. Entonces la presión 1 pasaría al otro lado a dividir. Entonces quedaría presión 2 por volumen 2 entre presión 1. Y por último vamos a despejar volumen 2, donde la presión 2 iría a dividir al otro lado. Entonces queda presión 1 por volumen 1 entre presión 2. Y ahí tenemos las despejadas de la ecuación que vamos a trabajar a continuación. Antes de seguir con los problemas y los cálculos, quiero que quede bien claro que los gases se pueden comprimir, ¿verdad? Y al comprimirlos, aumenta la presión. ¿Por qué? Porque las moléculas del gas se unen y aumenta la densidad y aumenta la presión. En esta esquina, vamos a verlo otra vez. Tengo este recipiente con 3 moléculas de gas. Lo voy a pasar a un recipiente más pequeño. ¿Qué hacen esas moléculas de gas? ¿Se separan o se unen? Se unen porque tienen que ocupar el espacio que se les dio. Por eso, aquí yo tengo un volumen 1, ¿ven? Y paso a un volumen 2, donde inicialmente tenía una presión 1 y luego paso a tener una presión 2. Y ahí volvimos a ver de una forma gráfica de la ecuación de la ley de Boyle, en donde nos pueden preguntar por cualquiera de las variables, ya sea V1, ya sea presión 1, volumen 2, presión 2. Para eso ya despejamos las ecuaciones, presión 1, presión 2, volumen 1, volumen 2. Ok, ustedes en su cuaderno de trabajo o en este mismo material pueden ir haciendo estos apuntes a su conveniencia para seguir trabajando.